Bien. Eh, Bienvenidas, estimadas colegas. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Me gustaría que me digan si están escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, sí, licenciada. Bien, bien. Entonces vamos a dar por inicio al tema de hoy día, un tema bastante importante, interesante. Me gustaría incluso que cada una de ustedes me pudiera compartir de repente sus experiencias en el trabajo. Bien, vamos a ver el manejo del coche de paro. Coche de paro también tiene otros nombres, también lo mencionan como, ay, perdón, no se puede. Lo mencionan como coche de parada cardíaca, carro de paro, carro rojo, ¿no? Tienen una serie de denominaciones. Nosotros lo conocemos como coche de paro comúnmente. Bien, vamos a empezar conociendo un poquito quién es Anita Dor. ¿Alguien de ustedes presentes saben quién es Anita Dor? A ver, chicos, colegas. Hola. A ver, vamos a iniciar. No sé si están presentes, no sé si están escuchando. Bueno, Anita Dor, sabemos, es una enfermera muy relevante en nuestra historia de enfermería, ¿no? Fue una enfermera que trabajó en la unidad de sala de operaciones. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al ejército, ¿no? También ha prestado servicios como supervisora en las áreas de emergencia, también ha sido directora, ¿no? Ella es una enfermera de Estocolmo. Lo que más destaca para enfermería a Anita Dor es que ella fue la creadora del carro de paro, el coche de paro, carro de parada cardíaca, ¿no? En el año de 1968, ella crea este dispositivo, este carro de paro, en coordinaciones con el equipo de trabajo, ya sea los médicos, sus colegas, enfermeras, ¿no? De ella le causaba un poco de preocupación cuando ella veía que algún paciente se ponía mal. Tenían que correr el personal de salud, correr a traer los materiales para poder brindar el ayuda, ¿no? Hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces, para eso ella pues crea este dispositivo, un carro con varios cajones en donde se pudiera guardar fácilmente todos los útiles necesarios durante una emergencia, ¿no? Dura- Durante el trabajo en esta área de emergencias, ella coordina, como les vuelvo a repetir, con sus compañeros, todo el equipo para tratar a pacientes críticos durante una parada cardíaca. Y ahí es donde ella ve la necesidad de que todos los materiales que se requieren o se necesitan para poder brindar este tratamiento
estas maniobras, ¿no? De manera inmediata, es que se necesitaba que todo estuviera en un solo lugar para evitar perder el tiempo, ganar tiempo y atender a los pacientes, ¿no? En un inicio, el carro original que ella diseña tenía varios compartimentos, tenía que ser con ruedas para un rápido desplazamiento, eh, y generalmente lo tenían en la emergencia y lo llamaron el carro de urgencia. Este carro de urgencia de Anita Dor tenía una distribución funcional, ¿no? El material que lo ubicaban en el primer cajón o primero iba todo lo relacionado a la cabeza y cuello, es decir, todo lo que sería la vía aérea, ¿no? Luego los artículos, esto para la intubación, para el acceso venoso, los medicamentos, perdón, eso lo colocaban al final, para los pies de la cama. Y finalmente los medicamentos estaban en el medio, en el centro. Este carrito resultó pues muy popular, que ya en la actualidad le fueron dando uso en la mayoría de casi todos los hospitales. En la actualidad lo utilizamos ya como está establecido en la norma técnica que se debe utilizar en las áreas críticas, ¿no? Vamos a ver qué cosa será este coche de paro. El coche de paro es una unidad móvil, compacta, segura, que va a garantizar la atención inmediata y adecuada del paciente en paro cardiorrespiratorio, al estar disponible de una manera cercana y disponer de todos los equipos, todos los dispositivos médicos y medicamentos necesarios requeridos de una manera organizada y de acuerdo con las necesidades que faciliten el uso para la atención de una manera rápida, inmediata, cuando se presenta alguna emergencia médica en la cual está en riesgo o peligro la vida del paciente, con el objetivo de contribuir con la reducción de la morbimortalidad de la población atendida, al disponer de la metodología y los recursos necesarios para la atención de pacientes en una situación imprevista que se pueda presentar, como es un paro cardiorrespiratorio o tal vez alguna otra emergencia grave. En realidad, no existe un protocolo único para armar este coche de paro, ¿no? Generalmente esto va a depender mucho del tipo de servicio y de las condiciones de gravedad de los pacientes. Cada servicio tiene que adaptarse de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos. También de acuerdo a sus protocolos que manejen, ¿no? Los tipos de medicamentos que manejen durante la parada cardiorrespiratoria. Cada hospital tiene su forma de trabajar y en base a ellos se tienen que adecuar. El objetivo de contar con este carro o coche de paro es concentrar de una manera ordenada el equipo, los materiales, los medicamentos, para poder nosotros iniciar de una manera rápida, oportuna y adecuadamente todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y cerebral, ¿no? Vamos a ver los tipos de carro rojo o coche de paro, ¿no? Según el material, existen los coches de paro metálicos y los coches de paro plásticos. Dentro de los coches de paro metálicos, que en realidad han sido siempre los más comunes, ¿no? Algunos años atrás, o sea, un poco antiguos, en la actualidad siguen habiendo este tipo de coches también de tipo metálico, pero en su mayoría en la actualidad existen los coches de paro de plástico. Son más comunes ya que gracias a los polímeros utilizados para su fabricación, pues logran evitar ciertas abolladuras y también evitar que se oxiden la corrosión, corrosión. Generalmente esto lo desinfectan muchas veces con lejía, y a veces la lejía es corrosivo y deteriora o daña el metal, pues, ¿no? Entonces, por eso es que en la actualidad existen mayormente estos coches
de paro plásticos. ¿Qué es lo que incluye o cómo están diseñados estos coches de paro, ¿no? En la parte superficial, ustedes pueden ver que debe tener un portazueros, no debe faltar un estetoscopio, un tensiómetro, un pulsoxímetro, ¿no? Nos va a facilitar muchísimo inmediatamente en saber cómo está hemodinámicamente ese paciente. Un desfibrilador, soporta desfibrilador para este desfibrilador, ¿no? Desfibrilador cardiovector, ¿no? El cual debe estar conectado siempre a la corriente eléctrica. Deben estar con sus paletas esto ya preparadas tanto para los pacientes adultos como para los pacientes pediátricos. También tiene que haber un gel conductor cuando se necesite dar esta reanimación cardiopulmonar. Ya no de repente no se puede, ya no se hace las compresiones cardíacas, sino se va directamente al desfibrilador, ¿no? Entonces ahí con las paletas o para las paletas colocar el desfibrilador. Eso es lo más común que se debe utilizar en la parte superficial. Luego también a un costado debe tener un balón pequeño de oxígeno para cualquier emergencia y debe estar siempre lleno con su flujómetro, su manómetro que nosotros lo conocemos, ¿verdad? En el lado posterior de la izquierda debe haber también siempre un recolector cortopunzante, ¿no? Para recolectar los desechos comunes e infecciosos también. En la parte posterior debe haber una tabla de reanimación, que puede ser de metal, perdón, de madera o también puede ser acrílica. De preferencia, se puede tomar en cuenta el tamaño de acuerdo al tipo de pacientes, si es adulto o si es pediátrico, ¿verdad? Deben haber para adultos y para pediátricos. También podemos ver ahí a un costado en la parte del lado izquierdo una aspiradora portátil, ¿no? ¿Por qué es importante este carro de coche de paro? Vamos a llamarlo nosotros coche de paro. Este coche de paro nos va a garantizar de manera íntegra los equipos, el material y los medicamentos necesarios para un tratamiento adecuado en un paciente crítico, ¿no? Va a mejorar la calidad de atención al paciente para atenderlo de forma inmediata, una emergencia médica, definitivamente, ¿no? Teniendo todo a la mano nos va a facilitar a nosotros poder atenderlo en menor tiempo, ¿no? Integra al profesional al equipo de asistencia en la atención del paciente. Definitivamente, en el momento que se presenta una parada cardiorrespiratoria, eh, el profesional, tanto enfermera como médico, y también está el personal técnico de enfermería, nos integramos para poder trabajar todos. Cada uno de nosotros ya debe de saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Quién es la persona que va a colocar de repente el tubo endotraqueal? ¿Quién lo debe asistir? ¿Quién va a estar colocando los medicamentos? ¿Quién se encarga de la aspiración? Entonces, eso ya debemos tenerlo todo protocolizado, ¿verdad? Es indispensable también que en toda área donde se manejen pacientes o se realicen procedimientos de reanimación, definitivamente. En las emergencias, sobre todo en las unidades críticas, y en todos los servicios, medicina, cirugía, pediatría, tiene que tener su coche de paro, porque en cualquier momento siempre existen eh, emergencias, a veces fortuitas, imprevistas que se pueden dar y es necesario contar con todo ello. ¿Cuáles son las especificaciones generales que de repente es para conocimiento, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? De repente alguna de ustedes va a ser jefe de un servicio y tiene que conocer todas estas especificaciones cuando pues solicite sus coches de paro o cuando le entreguen, pues ella tiene que verificar y revisar y comprobar
que cumpla con todas las especificaciones necesarias, ¿no? Debe ser de plástico, debe ser bastante compacto, de alto impacto, ¿no? Debe esto tener, de acuerdo a las medidas, un ancho entre 55 a 65 centímetros. La altura está oscilando entre 85 y 95 centímetros. La longitud oscila entre los 78 y 90 centímetros. Debe tener un manubrio para su conducción, ¿no? Las esquinas deben ser redondeadas porque eso va a permitir protegerlo de ciertos golpes, porque a veces como los trasladamos, se chocan, a veces las esquinas se van chocando en las puertas o en las paredes cuando nos desplazamos con este coche, ¿no? Deben contar también con 4 ruedas antiestáticas giratorias de alta calidad, ¿no? Eh, de al menos 12,5 centímetros de diámetro, ¿no? Más que nada, esto es para conocimiento. Vamos a ver algunas generalidades de los coches de paro, ¿no? Estos coches de paro deben ser suficientemente amplios para contener todos los elementos que exige con cajones y carteles de rótulos, indicadores visibles, ¿no? Los rótulos deben ser claros, letra clara, grande, que podamos visualizarlo bien. Debe tener o debe contar con material lavable, no conductor de corrientes eléctricas. Debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con su sistema de frenos, ¿no? También debe ubicarse en un lugar accesible y de conocimiento obligatorio de todo el personal. Todo el personal que trabaja en la área crítica, sea emergencia, sea, sea emergencia, sea en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Debe de conocer, debe de saber dónde está ubicado. Por experiencia, yo trabajo en el área de emergencia. El coche de paro se encuentra ubicado en la unidad de trauma shock. Paciente que ingresa y está crítico, está delicado, de acuerdo a la valoración que uno hace, está hemodinámicamente inestable, pasa directamente a la unidad de trauma shock. En la unidad de trauma shock es evaluado, digamos, tiene un tiempo nada más para estabilizarlo y luego pasa a la unidad de vigilancia inmediata, esos pacientes, ¿no? Pero esa unidad de trauma shock generalmente está, la mayoría de horas está libre para cualquier emergencia. Ahí es donde nosotros ubicamos nuestro coche de paro porque ahí hacemos la reanimación. Trasladamos a los pacientes inmediatamente de acuerdo a cómo lleguen. Si llegan directamente de la calle o vienen referidos de otras instituciones, en mal estado directamente pasa, ¿no? Debe permanecer próximo a un acceso de corriente eléctrica para mantenerlos enchufados todos los equipos que poseen baterías, definitivamente, ¿no? Siempre tiene que estar preparados, enchufado con los dispositivos, en este caso el desfibrilador que debe estar cargado para usarlo inmediatamente cuando se requiere. Debe contener solo el material imprescindible, evitando la acumulación de elementos que puedan afectar una eventual emergencia médica. No podemos tener de todo en ese coche, ¿no? Solamente lo necesario. Y es más, tampoco podemos tener demasiadas cantidades de ampollas tampoco, solamente las necesarias y de acuerdo a nuestra demanda, a cómo es esto, digamos, la dinámica de nuestro servicio, ¿no? Este coche debe ser rodable, de alto impacto, con dimensiones, como ya lo habíamos visto, entre 90 de largo, 60 de ancho, 90 de altura. Debe tener cajones con precinto, o sea, con seguro o también con llave. Se debe disponer de tachos de desecho comunes y también biológicos. Debe tener una tabla de compresiones
cardíacas de material resistente y de impacto, y también debe ser lavable, ¿no? Entonces, esas son las generalidades de los coches de paro que debemos tener nosotros en cuenta, debemos conocer para no ser sorprendidos. ¿Qué recomendaciones debemos tener generales, recomendaciones generales con este coche de paro? Tenemos que verificar diariamente el funcionamiento de todos los elementos y todos los equipos, ¿no? A veces dejamos de usarlo por mucho tiempo y no sabemos si en realidad a veces se deterioran incluso los aparatos cuando no son utilizados, también se deteriora, ¿no? Entonces es importante que diariamente sean revisados, sean verificados, ¿no? Por ejemplo, de repente el oxígeno, a veces se malogran hasta se vencen las válvulas del manómetro y puede haber alguna fuga de oxígeno. Tenemos que revisarlo de preferencia diariamente y es más en cada turno. Nosotros trabajamos en turnos de 12 horas. Guardia diurna, guardia nocturna en emergencia, ¿no? Entonces, cada enfermera que está de turno en el día revisa y en la noche también vuelve a revisar, ¿no? El funcionamiento de las tomas eléctricas, el balón de oxígeno debe hacérselo semanalmente. Que el carro de paro debe estar sellado, se debe hacer diariamente. Ese carro debe estar cerrado, no debe estar abierto, ¿no? Que el carro cuente con los elementos necesarios para su uso inmediato diariamente. Tenemos que contabilizar todos los días y en cada turno todo lo que contiene, ¿no? Tenemos nosotros una relación, debe haber una relación de todos los materiales que contiene y la cantidad, ¿no? Y tenemos que darle check, hacemos un checklist diariamente de que sí, sí, sí tiene o que falta, o qué es lo que falta, ¿no? Porque sucede que a veces hay urgencias, a veces hay otras situaciones, por ejemplo, que se ha presentado que algún familiar de algún personal de salud que trabaje ahí lo requiere o lo necesita y lo pide prestado y dice, ya se lo voy a devolver inmediatamente. Nos olvidamos y se quedan faltantes, ¿no? Y si nosotros no verificamos, cuando se da la verdadera emergencia, ahí vamos a sentir pues la necesidad, ¿no? Y vamos a crear de repente incomodidad, vamos a estar estrés, porque todo el mundo se estresa al no haber lo que en realidad se necesita, ¿no? Por eso es necesario revisar en cada turno. Y se debe revisar también la fecha de vencimiento de todos los insumos, ¿no? Cuando la apertura del carro a veces es ocasional, a veces pues no lo utilizamos, ya pasó un mes, que no, 2 meses que no se utiliza o no hay pacientes. Entonces, eso se hace, la fecha de vencimiento se ve cada mes de manera mensual, ¿no? Si se utilizara, entonces ahí se va esto revisando de acuerdo a cómo nosotros lo hemos estado utilizando, ¿no? Pero si en caso no se utilizara, debemos hacerlo de manera mensual. Esas son las recomendaciones que debemos de tener en cuenta, ¿no? Luego vamos a ver de repente todos los compartimentos que tiene un coche de paro, ¿no? Generalmente, estos coches de paro deberían contar con 4 cajones, ¿no? Como mínimo, deben contar con 4 compartimentos. Pueden tener de repente un poco más, pero imprescindibles son 4, ¿no? Donde el primer cajón está destinado para todos los fármacos que se utilizan en un paro cardiorrespiratorio o de repente en alguna otra urgencia o emergencia que se necesite, ¿no? Otro tipo de emergencia. En el segundo cajón, en el segundo compartimento está destinado para todo lo que es jeringas, abocadas, todo lo que es para la canalización de las vías endovenosas. En el tercer cajón
todo lo referente a soporte circulatorio, ¿no? Y en el último compartimento, todo lo referente a soporte ventilatorio. Pues ahí están los tubos endotraqueales, los laringoscopios que se tienen que utilizar, ¿no? Vamos a ver detalladamente o vamos a describir detalladamente cada compartimento de cada cajón, ¿no? Vamos a ver en el primer cajón. En el primer cajón, ¿qué es lo que a qué debe contener este primer cajón, ¿no? Todo lo que se realiza, todos los medicamentos que vamos a utilizar en las emergencias o en los paros cardiorrespiratorios, ¿no? Siempre y cuando yo no les puedo decir de repente, esto lo van a tener todos así, igualito como está acá, no. Esto puede variar de acuerdo a los protocolos de manejo que ustedes tengan, ¿no? Que cada servicio maneja sus protocolos y de acuerdo a ello debe tener, ¿no? Generalmente se van a colocar con unos rótulos en cada compartimento, subcompartimentos, digamos que hay en este primer cajón, unos rótulos que estos rótulos pues deben estar visibles, deben estar en un tamaño grande que se pueda visualizar, ¿no? La medicación también debe estar ordenada. Generalmente debe estar ordenada según el alfabeto, ¿no? En forma alfabética. Las letras bien escritas, la letra grande para que se pueda ver con claridad, ¿no? Entonces vamos a empezar con la adrenalina. La adrenalina se constituye como la estrella en el paro cardiorrespiratorio. Está indicada tanto en el soporte vital avanzado, también se utiliza cuando hay taquicardias ventriculares, cuando hay fibrilaciones ventriculares con asistolia. También esto se utiliza, ¿no?, en el momento del paro cardiorrespiratorio. También se conoce como epinefrina. Bien. También tenemos a la amiodarona. La amiodarona también es un antiarrítmico que se va a utilizar también en la parada cardiorrespiratoria, cuando hay un paro cardiorrespiratorio. La atropina es otro medicamento que se utiliza, es un anticolinérgico que se utiliza generalmente en las bradicardias y esto nos va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? También lo utilizamos en las intoxicaciones por órganos fosforados también, ¿verdad? También tenemos otro medicamento que es la adenosina. La adenosina también se utiliza en las taquicardias supraventriculares. El gluconato de calcio también, que es muy conocido por nosotros. Generalmente este medicamento está muy relacionado con el aumento de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Es un inotrópico positivo. También se utiliza este gluconato de calcio en las hipocalcemias, en las hipomagnesemias, en la hipopotasemia, ¿no? Otro medicamento muy conocido tenemos al diazepam, ¿no? El diazepam es una benzodiazepina. Todos lo conocemos a este medicamento generalmente, ¿no? Lo conocemos para las convulsiones. Se utilizan para las convulsiones, se utilizan también como relajantes musculares, se utilizan como tranquilizantes, como sedantes, ¿no? También tenemos a la efedrina. La efedrina es otro medicamento que lo utilizamos para aumentar la presión arterial. Estimula, también es un estimulante del sistema, del centro respiratorio. Por otro lado, tenemos el etomidato. También este medicamento se utiliza para realizar inducción a una anestesia general, ¿no? El flumacenilo, que es un antagonista que revierte los efectos
de las benzodiazepinas. Tenemos las dextrosas al 33%, que lo vamos a utilizar en el caso de hipoglicemias severas o también algún coma hepático, ¿no? También se utiliza en la deshidratación hipertónica. También la hidrocortisona también es conocida. Sabemos que es un corticoide de corta duración que se utiliza generalmente en muchos casos de pacientes asmáticos, en shock anafiláctico también, ¿no? Por otro lado tenemos a la ketamina. La ketamina es un anestésico de efecto muy rápido, ¿no? Se utiliza eh, en el momento para las intubaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque generalmente este medicamento es disociativo, ¿no? Lo que va a generar y que va a producir esto, sedación. Por otro lado, tenemos la lidocaína. La lidocaína, el 2%, generalmente la usamos la cinepinefrina, ¿no? Que también se utiliza en el tratamiento de arritmias ventriculares. También se utiliza en el paro cardiorrespiratorio, pero se suele utilizar cuando no hace efecto la amiodarona, ¿no? Cuando la amiodarona no hace efecto, pasamos a utilizar la lidocaína. Por otro lado, también tenemos almidazolam, estoy mencionando algunos medicamentos, los más comunes, ¿no? Que se utilizan que debe contener el coche de paro. Tenemos el midazolam, que es un sedante y se utiliza como hipnótico, ¿no? Es otro medicamento que está dentro de las benzodiazepinas y también está indicado cuando se va a realizar la intubación endotraqueal para inducir a la anestesia, ¿no? En la intubación. Tenemos a la naloxona también, la naloxona que se utiliza como un antagonista de las intoxicaciones por opiáceos, ¿no? Tenemos el fentanilo, fentanés o fentanilo, que también se utiliza este medicamento para cuando se realiza la intubación endotraqueal, el fentanilo, ¿no? Es un analgésico opioide. En la intubación se utiliza como medicamento de elección, ¿no? También tenemos al propofol, al 1%. Es un medicamento que se utiliza habitualmente de efecto hipnoico, ¿no? Para la hipnosis. Es un anestésico que tiene corta duración y de comienzo rápido. También tenemos la metilprednisolona, que es otro medicamento corticoide que es similar a la hidrocortisona, que se utiliza en casos de shock anafiláctico o también de edema laríngeo, ¿no? Por otro lado tenemos el rocuronio. Ahí dice, entre paréntesis, se ha colocado nevera. Generalmente en los coches de paro nosotros lo tenemos rotulado como rocuronio, pero está vacío, porque estos medicamentos deben estar refrigerados. Estos medicamentos son bloqueantes neuromusculares, ¿no? Esto se utiliza para relajar al paciente. En ocasiones, en la intubación, se utiliza también este rocuronio, ¿no? En algunas ocasiones, no necesariamente siempre, pero se utiliza en algunas ocasiones. Me estaba olvidando también de otro medicamento que siempre tenemos que tener, la noradrenalina o norepinefrina, ¿no? Es un vasopresor adrenérgico que va a actuar a nivel cardiovascular. Va a estimular directamente la fuerza contráctil del corazón y va a aumentar la presión arterial sistólica y también la presión arterial diastólica, ¿no? O sea, tenemos pacientes que están hipotensos, están muy delicados. Para aumentar esta presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, entramos con vasopresor, que es la de elección, es la noradrenalina. Estos generalmente son todos los fármacos que debemos tener como mínimo en un carro de paro, ¿no? De repente, en algunos de ustedes, en la experiencia de sus trabajos,
Me van a comentar por ahí, me van a contar que de repente utilizan otros medicamentos. Ustedes ven, acá no se pueden utilizar antibióticos, no podemos mezclar otro tipo de medicamentos, solamente se manejan medicamentos para pacientes críticos, para el momento del paciente que va a ser entubado, ¿no? Para darle la pseudoanalgesia, sedante, la analgesia, ¿no? Pseudoanalgesia. Paciente que entra a ventilación mecánica, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Tuvieran alguna pregunta, por favor? O a través del chat me pueden escribir. Si tienen alguna pregunta. A ver, colegas, ¿me puede compartir alguien de repente su experiencia en su servicio donde trabajan? ¿Se utilizan estos medicamentos o tienen aparte otros medicamentos que también los utilizan y para qué los utilizan? A ver, colegas, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? Colegas, ¿me están escuchando? Bien, alguien me comparte, por favor, si es que tiene alguna en su experiencia, en sus hospitales, utilizan esto, de repente otro medicamento, ¿no? ¿Me podrían compartir, por favor? A ver, por ahí me dice, sí, Arnold me dice que sí se escucha. Bueno, a ver, Danitza me dice, ¿existe alguna norma técnica o algún manual que indica que debe ir por normativa en un coche de paro? Sí, tenemos la norma técnica del coche de paro. Existe la norma técnica del MINSA, existe, incluso en esa normativa nos dice la cantidad de ampollas que se debe tener. Por ejemplo, cuántas ampollas de adrenalina, cuántas ampollas de atropina, cuántas ampollas de midazolam, todo eso lo dice en la norma técnica, ¿no? Pero también nos da la posibilidad de que cada hospital o cada servicio lo maneje de acuerdo ¿cómo se llama? A su servicio, pues, o sea, cómo se adecúan cada uno de ustedes. No recuerdo exactamente cuál es el número, hija, pero si tú pones en el internet norma técnica del coche de paro y te va a salir, ¿no? Y ahí está la norma técnica. Del año 2022 es el último, ¿ya? El último. Licenciada, buenas noches. También se hace lo que es un inventario con las fechas de vencimiento de cada medicamento. Sí, también, ya lo voy a ver luego, esto corresponde a más adelante, en donde se tiene que rotularlo, con qué colores se va a rotular cuando ya está por vencer en un mes o vencer en 2 meses, en un año. Eso lo tenemos más adelante. Ahorita lo que les quería compartir o les estaba preguntando es acerca de esta parte de acá donde estamos ahorita, ¿sí? Luego lo vamos a ver lo que ya ustedes están diciendo. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra experiencia, por favor? Si no, vamos a pasar entonces al siguiente cajón, al siguiente compartimento o cajón, ¿verdad? Ujú, vas. Bien, en el segundo cajón, vamos a encontrar todos los materiales eh, relacionados con la canalización de vías, ¿no? Con la preparación de los medicamentos.
Ahí vamos a encontrar jeringas que deben haber jeringas de todo tamaño, de 20 centímetros, de 10, de 5 centímetros, y es más, a veces también de 1 centímetro, que también se requiere o se necesita. Todo lo que es el sistema para los sueros, o sea, los equipos de venoclisis, jeringas de 3 centímetros, llaves y tapones, las llaves de triple vía, los Avocat, debe haber diferentes tamaños, número 18 hasta número 16 también deben haber, 16, 18, 20, 22, ¿no? Debe haber esto, agujas de precarga, generalmente para precarga nosotros utilizamos las agujas número 18. Debe haber suero fisiológico, deben haber algunas vendas, deben haber apósitos, compresores, esparadrapos, ¿no? También deben haber esto, lo que utilizamos ahora son los tegaderm, ¿no? Lo que más se utiliza. Eso es todo lo relacionado al segundo cajón, segundo compartimento. En el tercer compartimento vamos a ver soluciones, ¿no? En el tercer compartimento de soporte circulatorio vamos a ver las soluciones, los sueros, los macrogoteros, microgoteros. Vamos a ver algunos bicarbonatos de sodio que se utilizan para la acidosis metabólica, ¿no? Los bicarbonatos de sodio. Vamos a también debe de contener esto las poligelinas, que son expansores plasmáticos. Ahí dice gelatina succinilada, pero esa es la poligelina, ¿no? Que generalmente utilizamos en los pacientes que llegan con hipotensión arterial, ¿no? Para levantar, pues, la presión arterial. Son expansores plasmáticos. También el suero fisiológico, que también lo utilizamos para levantar la hemodinamia, o sea, en caso de hipotensión del paciente, ¿no? Tenemos el manitol, los manitoles que son esto, a ver, por acá están, creo. Manitol también debe haber para que son esto, como diuréticos osmóticos en los pacientes que lo utilizamos en pacientes con TEC graves, ¿no? Algunos otros, de repente otras soluciones que puedan ustedes manejar en su institución, pero generalmente estos son los más comunes que nos va a permitir actuar en el momento, en el instante que el paciente está crítico. Ya posteriormente tenemos nosotros otro coche donde ya tenemos otro tipo de medicamentos, pues los medicamentos que a veces utilizamos para actuar de manera rápida y evitar pérdida de tiempo, pero que generalmente eso no se utiliza porque va a estar en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo un antibiótico, ¿no? Un antibiótico, una cefalosporina, eso puede pasar 1 hora o 2 horas para yo poder iniciar el antibiótico, pero estos medicamentos son de manera inmediata, se utilizan de manera ya, ¿sí? Luego tenemos el soporte ventilatorio. En algunos casos, algunos lo dividen en soporte ventilatorio, em, ¿cómo se llama? El común o el normal y una soporte ventilatorio difícil, o sea, cuando hay intubaciones difíciles, porque sí ocurre, ¿no? A veces hay el tipo de paciente, a veces hay pacientes demasiado obesos, con cuello corto, entonces en ellos va a ser un poco más difícil la intubación endotraqueal, ¿no? Para el médico. En este cuarto compartimento o cuarto cajón vamos a encontrar pues los cricotiroidectomía, si es que se necesitara. Que ahí ustedes pueden ver que es para hacer ¿cómo se llama? Hacen una incisión en la tráquea para poner un tubo que se llama la traqueostomía, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ahí vamos a contar con esos materiales, vamos a contar con mascarillas laringeas, con pinzas Magil que nos van a permitir realizar esta traqueostomía, ¿no? Si el caso lo requiera, ¿no? Tenemos que tener los videolaringoscopios, que generalmente eso es lo que debía de haber, ¿no? Pero no siempre hay eso. En la institución que yo trabajo, por ejemplo, no tenemos estos videolaringoscopios. No me imagino que esto debía haber en los hospitales ya altamente especializados. Los laringoscopios que tienen que ir con sus palas, ya sean curvas, cortas,
de acuerdo, pues eso lo ve el médico de acuerdo al tipo de paciente que va a entubar, porque el que entuba es el médico. Nosotros como enfermeras asistimos en la intubación. Tenemos que saber todos los pasos que hay que seguir para poder estar atentos, alertas, por decir, ¿no? El material que tenemos que preparar primeramente, nosotros lo dejamos preparado, el médico ya dice qué tubo va a utilizar. Generalmente el que tubo que se utiliza es el 7.5, ¿ya? Luego ya verán de si tienen, son un poco obesos esos pacientes, pueden colocar tubo número 8. Y si son niños, de acuerdo a la edad, pues, ¿no? Tiene que haber siempre pilas al costado, porque a veces cuando nosotros entramos al turno, probamos incluso si estos están operativos, a veces se queman los focos, ¿no? No se utiliza o se utilizó una vez, pero a la siguiente se quemó el foco, entonces tenemos que ir revisando porque en el momento que se necesita, colegas, esto a veces es muy estresante y eso creo que se vive, no solamente yo creo que lo viven en cualquier lugar, siempre, porque yo a veces converso con colegas que trabajan en otras instituciones y a veces sí sucede que a veces en algunas oportunidades se quema el foco, no prende, se tiene que cambiar de laringoscopio o de palas, ¿no? Entonces traer otro, o sea, y así, y es estresante cuando ocurre todo esto, ¿no? Porque es cuando está todo ok, todo listo, todo lo que tú coges, o sea, todo lo que requieres, lo que necesitas, está ahí, entonces las cosas salen bien, pero cuando ya falta algo, cuando no funciona algo, entonces ahí empieza el estrés, ¿no? Y generalmente el momento de una parada cardiorrespiratoria es muy estresante, ¿no? Estresante porque el objetivo de todo el equipo es que el paciente revierta ese cuadro de parada cardíaca, ¿no? Que vuelva el corazón a latir, que vuelva a tener, a ver esto, a presentarse las funciones vitales, ¿no? Queremos ver el pulso, queremos ver la presión, ¿no? Y, o sea, de por sí es estresante. Y que falten los materiales es peor, pues, ¿no? Ahí en este compartimento de soporte ventilatorio también tenemos que tener todo lo que son las mascarillas de reservorio, tenemos que tener las alargaderas de oxígeno, tenemos que tener cuando tenemos que fijarlos, el material para fijación del tubo endotraqueal, que eso lo hace la enfermera, ¿no? Cánulas de Guedes, o sea, los tubos de Mayo que normalmente nosotros los llamamos, de diferentes tamaños, ¿no? Mascarillas, AN95 a veces que es necesario, ya sea para todo el personal, cuando van a intubar, todo el personal tiene que estar protegido, pues, ¿no? La intubación endotraqueal es esto un procedimiento donde hay salida de muchos gérmenes respiratorios, y si el paciente trae un cuadro respiratorio, pues imagínense, ¿no? Gafas de protección también que es importante tener ahí en ese cajón, campos estériles, lubricantes, gel lubricante hidrosoluble, tubos orofaringios de diferentes tamaños, como les decía, el 7.5, el 8, hasta el 9, en algunas oportunidades se han colocado, depende de pacientes que son cuello largo, otros que son cuellos cortos, delgados, ¿no? En los niños de diferentes tamaños. Tenemos que tener el balón resucitador con reservorio de oxígeno, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Sucede. Yo les digo por experiencia, en la última vez que estoy en una intubación endotraqueal, que el paciente iba a pasar a ventilación mecánica, esto sacamos porque los materiales los tenemos en paquetes estériles, ¿no? Sacamos el balón resucitador, o sea, el ambú, que generalmente nosotros le decimos, pero que no es ambú, es un resucitador, y estaba picada, en un costado picada la bolsa de reservorio, ¿no? Entonces no se llenaba esa bolsa que teníamos que utilizar, entonces ya por ahí, ya, dame otra, por favor, la persona se empieza a estresar. Tenemos que tener también en este cajón las sondas de aspiración de diferente tamaño, ¿no? Los estetoscopios, que es muy necesario, ¿no? Porque eso va a permitir al médico, le permite cuando coloca el tubo endotraqueal,
saber si en realidad el tubo está dentro de la vía aérea, ¿verdad? Em, a veces se presentan intubaciones difíciles, pues, ¿no? Entonces, para eso se requiere de otros materiales. Tenemos las sondas, unas sondas acanaladas, generalmente lo hacen de alambre, ¿no? Que son guías, las guías para nosotros, para que pueda introducir el tubo en la tráquea del médico y le facilite sobre todo esto, ¿no? Luego, pues a veces utilizamos, definitivamente cuando tiene que asistir en un paro cardiorrespiratorio, tenemos que tener una cama dura, ¿no? Y si no hay cama dura, hay que colocar la tabla rígida, porque si no, no va a ser efectivo las maniobras de reanimación, ¿verdad? Miren, ahí están todos los contenedores laterales también que tiene. Hay guantes, hay sondas que también se pueden colocar en ese lado. Como les digo, cada servicio se tiene que adecuar de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos. Lo que nos dice la norma son generalidades que les acabo de mencionar, ¿no? A cada quien ya se adecua, incluso a veces no podemos cargar muchas cosas en el coche, ¿no? Por si yo no puedo tener tantas soluciones, porque si no, con un dos o tres ya se llenó, pues, de tres, cuatro cloruros. Entonces, generalmente a veces se opta por tener vitrinas para estas soluciones, cloruro de sodio, dextrosa al 5%, a veces soluciones polielectrolíticas, lactato Ringer, todo eso a veces lo tenemos aparte nosotros para evitar congestionar, ¿no? Vamos a ver otra cosa importante. ¿Cuáles son las responsabilidades cuál es el equipo responsable de este coche de paro, ¿no? Eh, el equipo responsable, primeramente tenemos al químico farmacéutico. El químico farmacéutico es el que se va a encargar de revisar también aparte que nosotros revisamos la cantidad, revisamos la fecha de vencimiento, también el químico farmacéutico por A o B que nos pueda pasar a nosotros, ellos también llevan un control, una hoja de control para revisar todos los medicamentos que contamos, la cantidad de medicamentos y también las fechas de vencimiento, ¿no? Eso compete también al servicio de farmacia. Tenemos el jefe de servicio, tanto personal, el jefe de médicos y el jefe de enfermería tiene la responsabilidad y también las enfermeras asistenciales. Todas las enfermeras tenemos la responsabilidad, no el personal técnico, sino la enfermera profesional es la que tiene la responsabilidad de este coche de paro, ¿no? Que todo esté en funcionamiento, que todo esté completo, que no falte nada para que se pueda actuar de manera inmediata, ¿no? Incluso si se encuentra en una supervisión, encuentran que no está de manera correcta, no está en orden todo esto, entonces nos cae un documento de llamada de atención que va hasta nuestro legado, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. A veces puede ser que por error no hay ampollas que se parecen, pueda colocar una ampolla en el otro casillero, en el otro cajón, y así también. Por esa razón es que es necesario la verificación que se tiene que hacer, como les decía al inicio, ¿verdad? Bueno, acá les he traído de repente algo que está en la norma técnica y que se tiene que cumplir definitivamente, ¿no? Hay algunas disposiciones específicas de esta norma técnica sobre la ubicación y la seguridad de este coche de paro, ¿no? Ya lo hemos dicho también nosotros que la ubicación del coche de paro es establecida por el jefe de servicio asistencial. O sea, el médico y la enfermera jefe son los que establecen dónde debe estar ubicado. Obviamente que las enfermeras, la enfermera jefe siempre eh, tiene que ser la coordinación con todo el equipo de enfermería, ¿no? Para tomar una decisión. Debe ser en un lugar de fácil acceso, donde no haya ninguna obstrucción o dificultad para poderse desplazar con este coche, ¿no? La ubicación del coche de paro también debe ser conocimiento obligatorio por todo el personal que labora
en el servicio asistencial. Sería ya pecado que un personal que trabaje en ese servicio no sepa dónde está el coche de paro o no sepa qué medicamentos hay dentro de este coche de paro. Porque en el momento de la emergencia, uno no va a abrir el primer cajón, el segundo cajón, el tercer cajón. Uno ya sabe dónde están los medicamentos en el primer cajón. En el segundo cajón, todo lo que es para medicación, para cargar medicamentos, para colocar vías endovenosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En el último cajón, que todo está para la vía aérea. Ahí están los laringoscopios, están los tubos endotraqueales, los tubos de Mayo, ¿no? Los campos estériles, todo ello, las mascarillas, todo eso, el ambú, todo eso ya está, debe de conocer, ¿no? El coche de paro deberá permanecer con el precinto de seguridad sellado, ¿no? Tiene un precinto de seguridad que sube y que se baja, ¿no? Debe estar sellado. Eso me va a garantizar la seguridad y la custodia de todos los elementos contenidos. Sin embargo, colegas, hay que ser bastante, ¿qué les digo? Tener mucha responsabilidad porque siempre ocurre. Por ejemplo, les pongo como ejemplo el lugar donde yo trabajo. Siempre tiene que faltar algo y yo no sé cómo desaparecen las cosas y no hay. Uno pregunta y dice, quién lo sacó, de repente alguien lo prestó, nadie dice yo fui, todos se quedan callados. En realidad a veces eso, a la jefe de servicio, estos se molesta, se incomoda, porque es una cosa que nosotros somos adultos profesionales. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo una urgencia y lo saco? Yo tengo que hablar y decir, no, saqué tal o cual medicamento, tal o cual dispositivo he sacado para prestar, porque lo necesité, qué sé yo, pero no. Siempre, 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 casi todos los días, siempre tiene que faltar algo de ese coche de paro. No lo podemos de repente tener con llave porque a veces la emergencia no te avisa, eso tiene que estar abierto y eso lo dice la norma técnica. El área de trabajo tiene que estar abierto, no tiene que estar con llave, no tiene que estar cerrado, porque las emergencias se dan así, de manera repentina, ¿no? Otro, debe verificarse de manera sistemática que el dispositivo de seguridad puede ser abierto sin dificultad, en el caso de ser necesario para la atención de una emergencia. A veces se traba, también puede ocurrir que se puede trabar ese dispositivo de seguridad y no se puede abrir, ¿no? Entonces siempre hay que estar teniendo, por eso les digo, en cada turno se tiene que revisar todo. Uno entra porque quien entra de turno es la que prácticamente va a tener que asumir toda la responsabilidad si faltara algo que durante el turno anterior fue de repente extraído, ¿no? Entonces, imagínense. No está permitido bajo ninguna circunstancia la utilización de los medicamentos, dispositivos médicos o cualquier otro medicamento o contenido en el coche de paro para otra finalidad, ¿no? Lo dice bien claro la norma técnica. Sin embargo, a veces eso no se cumple. Como les vuelvo a repetir, por mi experiencia, faltan siempre faltan los medicamentos, ¿no? No sé qué es lo que pasa, pero siempre hay una falta, faltó algo, siempre faltó, lo prestaron, se olvidaron, no lo repusieron, ya, imagínense, ¿no? De faltar algún componente del coche de paro, se levanta un acta que será firmada por el personal profesional responsable del servicio presente en la revisión, entregando dicha acta a los jefes del departamento correspondiente, ¿no? O sea, esto está dentro de la norma técnica, ¿no? Esto está sancionado. Se hace un acta, imagínense cuando falta algo, ¿no? Si yo entro a mi turno y encuentro que hay faltantes, yo tengo que levantar un acta para que después se verifique, porque es una cosa que ya de todos los días siempre falta. Ya dejaron de repente 10 adrenalinas, ya hay 9, hay 8 adrenalinas. ¿Qué se hicieron? Nadie dice, yo lo presté, yo lo cogí, yo lo rompí, algo, no, nadie dice nada. Entonces, eso está muy mal. Tenemos que trabajar con mucha responsabilidad. De los medicamentos y dispositivos médicos seguimos. Los medicamentos y dispositivos médicos deben estar descritos por su nombre genérico químico, su presentación y la cantidad en el coche de paro.
¿no? Si ahí han puesto adrenalina, entre paréntesis le tienen que poner 10 ampollas. Las 10 tienen que estar, ¿no? Los productos farmacéuticos, insumos y otros medios que forman parte del coche de paro serán almacenados en las gavetas del mismo, los cuales deberán contar con subdivisiones debidamente etiquetadas según producto farmacéutico o dispositivo médico que contenga, siendo la rotulación de fácil lectura, ¿no? También lo hemos dicho ya, que todos los medicamentos deben estar en sus gavetas, en sus subdivisiones, ¿no? Bien etiquetadas. Esta etiqueta debe ser bien clara, ¿no? Para que podamos tener fácil visibilidad, ¿verdad? Los cambios en la lista y la existencia de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que están dispuestos en el coche de paro solo serán realizados por el comité farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, ellos son los que nos debieran de proveer las cantidades requeridas. Ya nosotros tenemos un protocolo en donde decimos que debemos tener 10 ampollas de adrenalina, 10 ampollas de tropina, 10 ampollas de amiodarona. Son los encargados que ellos nos tienen que proveer, ¿no? O sea, ellos empiezan, pero si nosotros empezamos a prestarlo y no devolvemos, entonces no nos van a querer dar ellos ya, porque ya nos dieron. O sea, ya enfermería es la que se tiene que encargar de, si lo perdió, tiene que reponerlo no sé cómo, ¿no? Los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que están dispuestos en el coche de paro serán aquellos que son indispensables para la atención inmediata de una parada cardiorrespiratoria, un shock, ¿no? De cualquier etiología, sea un shock cardiogénico, un shock anafiláctico, un shock hipovolémico, ¿no? Cualquier morbilidad grave que se presente, ¿no? O sea, solamente tiene que ser los indispensables nada más, porque para los demás medicamentos, el resto de tratamiento ya debemos tener otro coche de medicamentos o stock de medicamentos que podamos nosotros en las emergencias, sobre todo, eh, actuar de manera rápida, ¿no? No hacerlo esperar al paciente mucho. El coche de paro solo será abierto en las siguientes circunstancias. Esto es lo que nos dice la norma técnica. Para la atención de un paciente en situación de parada cardiorrespiratoria, chequee, shock de cualquier etiología u otra condición de morbilidad materna extrema, ¿no? O sea, solo en esos casos abrimos este coche de paro. Para la reposición de productos y medios que hayan sido utilizados en la atención de un paciente. También para la verificación del stock, para verificación la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento de los productos. En caso que se detecte rotura del sello de seguridad, también se tiene que abrir en caso de visitas inopinadas de supervisión, ronda de seguridad de paciente, ¿no? En la actualidad hay un comité, en los hospitales tenemos un comité de seguridad del paciente y ellos tienen programados algunas visitas, ¿no? Algunas visitas inopinadas, a veces coordinadas, a veces inopinadas, y entran a supervisar, a revisar cómo está nuestro equipo de, de coche de paro, ¿no? En las áreas críticas. Entonces, y luego ya pues hacen un documento, si todo lo encuentran ok, en buena hora, y si no, hacen un documento para nosotros como servicio, esto, tratar de levantar esas observaciones, ¿no? De la revisión y provisión del coche de paro. Tenemos que la revisión y provisión del coche de paro es responsabilidad del servicio de farmacia, ¿no? Pero yo no puedo dejar que solamente el servicio de farmacia, que generalmente viene una vez a la semana, una vez al mes, viene a revisarlo. Nosotros tenemos que revisarlo diariamente porque el personal de enfermería es el que está las 24 horas del día. Nosotros somos los que estamos eh, en contacto con los pacientes en la atención directa, ¿no? Directa con el paciente en el momento del, del paro cardiorrespiratorio o del el momento que entra un paciente en estado crítico, hasta sacarlo de repente las primeras 4 horas de revertir de repente
la parada cardíaca o de lo contrario, de repente lograr que se estabilice un poco para que ya pase a la otra unidad que es la, la vigilancia inmediata, ¿no? La jefatura del servicio de farmacia designa siempre a personas encargadas de la revisión y reposición de los productos de coche de paro. Sí, eso se ve siempre de que acude el personal de farmacia con su checklist a revisar todo el coche de paro, ¿no? La revisión tendrá en cuenta los siguientes aspectos: integridad, es decir, el sello de seguridad y o cerradura del coche de paro, la existencia si contiene la cantidad establecida del número de unidades de cada dispositivo médico, de cada medicamento y de cada equipo médico, ¿no? La caducidad, se comprobará que todo dispositivo o medicamento que posea caducidad, o sea, tenga ya esté por vencerse, no debe estar en el periodo de seguridad. La reposición por caducidad se solicitará 3 meses antes de la fecha de vencimiento del producto a farmacia. Si yo tengo un producto que ya está por vencer, tengo que hacer un documento para solicitar que repongan esos medicamentos, ¿no? Eh, Protección a la luz. Se comprueba, hay ciertos medicamentos que deben estar protegidos, hay ciertos medicamentos que deben estar en el frigider, como en el caso del rocuronio, ¿no? Algunos medicamentos que son fotosensibles y que deben estar protegidos a la luz natural y artificial para evitar su deterioro. Pueden envolverse con papel de aluminio, cartón o con un envoltorio opaco. El servicio de farmacia va a verificar de manera mensual el stock de todos los productos almacenados en este coche de paro y también la fecha de vencimiento, ¿no? Para ello existe lo que les decía, la semaforización de los medicamentos del coche de paro, ¿no? Generalmente nosotros les colocamos en un, ¿qué les digo? Un sticker de colores, ¿no? Le ponemos un color verde cuando los medicamentos pues no tienen ninguna novedad, ¿no? Está completo, es- está. Le ponemos amarillo cuando el carro de paro ya tiene alguna novedad. Cuando los medicamentos o insumos en el proceso de reposición para garantizar esto mínimo, ¿no? Tiempo de reposición 8 horas, ¿no? Entonces yo entro, reviso mi material, veo que hay medicamentos que me faltan, yo inmediatamente le pongo un sticker amarillo, porque me tienen que reponer inmediatamente esos medicamentos. Y rojo cuando el coche de paro, pues hay novedades prioritarias, cuando hay falta de medicamentos, insumos, que en realidad no me va a garantizar una atención segura en el caso que se presentara una emergencia, pues, ¿no? Acá sí, la reposición es inmediata cuando hay falta de medicamentos, ¿no? Pero si me falta de 10, me falta uno o dos, tengo todavía opción de que esto lo pueda reponer. Lo pongo en amarillo todavía porque me pueden reponer en un tiempo aproximado de 8 horas, ¿no? Y para la semaforización, según la fecha de vencimiento de ya de los medicamentos o insumos, tenemos que le colocamos un papelito verde, un sticker verde, cuando la fecha de vencimiento todavía está dentro de un año o más, ¿no? Le pongo amarillo cuando ya va a vencer ese medicamento de 6 a 11 meses, ¿no? Y lo pongo en rojo cuando esos medicamentos van a vencer menos, cuando ya le quedan menos de 6 meses para vencer, para vencimiento, ¿no? Entonces yo ya sé, ya, pues ya eso lo hace la enfermera que está entrando. Entonces la enfermera que siguiente entra y ya sabe, estos están con rojo, entonces soy los que primeramente los voy a utilizar, ¿no? Los que están con verde todavía me dan chance, todavía con amarillos, todavía tengo 6 meses para adelante, y el verde pues que no tiene todavía un año para que se venza, ¿no? Entonces, pero el rojo es como que ya me está poniendo una alerta, ¿no? Que esos medicamentos ya yo debo de eh, empezar a utilizarlos. Y eso lo debemos hacer no solamente en el área de trauma shock con el coche de paro, sino en todos nuestros coches, en todos nuestros stock de medicamentos que podemos tener. Eso nos va a facilitar muchísimo para poder darle de baja a estos medicamentos incluso. No me puedo quedar en el stock de medicamentos
con muchos medicamentos que de repente van a vencer y yo no los voy a utilizar porque no tienen mucha salida, entonces yo tengo que donarlos de repente a otros servicios, ¿no? De repente en otro servicio utilizas este medicamento, mira, va a vencer dentro de 6 meses para que ya lo vaya utilizando, pero no debemos de quedarnos con los medicamentos, dejarlos que se venzan, pues, ¿no? Sino viendo en dónde se necesita. Bien. Eso es todo, colegas, los que he podido de repente compartir con ustedes acerca de todo lo referente al coche de paro, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganmela saber, ya sea me pueden hablar o me pueden hablar a través del chat, ¿no? Para poder de repente conversar, me pueden contar de repente alguna experiencia que ustedes hayan tenido o si ha quedado claro, no ha quedado claro todo lo referente al coche de paro. A ver, chicos, ¿no se escucha? Me dijeron que sí. ¿Alguna pregunta? Estoy esperando preguntas. Ya estamos concluido con el tema. Estoy esperando si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de repente para poder esto conversar. Colegas, ¿alguna duda? ¿Algo que debo aclarar de repente que no se entendió, por favor?
Por ahí me dice que no se escucha, pero hola, ¿me escuchan? Hola. A ver, por acá estoy viendo una pregunta, una pregunta de colega Arnold Ramos Bartolo. Dice, ¿el coche de paro puede estar en todas las áreas o servicios o solamente en emergencias? No, colega. El coche de paro tiene que estar en todos los servicios. Yo les dije al inicio, les comenté de que este coche tiene que estar en pediatría, tiene que estar en cirugía, en medicina, en todas las áreas donde se brinde atención de salud, porque las emergencias se pueden producir de manera imprevista, de manera fortuita, ¿no? Puede presentar un paciente que está a veces estable o puede ser cardíaco. Generalmente los pacientes que tienen esto, afecciones cardíacas, son como una bombita de tiempo. En cualquier momento hacen un paro cardíaco, ¿no? Entonces, es necesario que todos estemos preparados en todos los servicios. Por ejemplo, el servicio de medicina debe tener su coche de paro, solamente que la ubicación ya lo tienen que ver de acuerdo al grupo de enfermeras, la jefe de servicio tiene que ver dónde lo va a ubicar ese coche de paro, ¿no? En qué área, en su tópico, en su área crítica, porque a veces tienen ambientes de intermedios donde ubican a los pacientes más delicados, ¿no? Entonces, eso ya es criterio de cada servicio en dónde lo ubica y que todos deben de conocer, ¿no? ¿Alguna, a ver, esto está conforme con la respuesta? Por favor. Ok. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna vez ustedes han estado presentes en una reanimación cardiopulmonar? ¿Han realizado o han apoyado durante la parada cardiorrespiratoria, en donde han de repente asistido en una intubación endotraqueal? ¿No? ¿Qué función cumplieron? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Elizabeth, a ver, Danitza.
¿Qué medicamentos utilizaron? De repente me pueden decir cuánto se presentó un paro cardiorrespiratorio y tuvieron que hacer la reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Qué medicamentos utilizaron? ¿Podrían de repente alguien de ustedes decirme? A ver, colegas, ¿me pueden responder? ¿Me pueden decir que no tuvieron la oportunidad de repente de estar ahí, pero respóndanme, por favor? Claro, amiodarona, pero ¿para qué en caso sé que la amiodarona, qué cosa, para qué se utiliza? ¿Alguien me puede decir? La amiodarona se utiliza en las arritmias. Ujú. Es un antiarrítmico. En las arritmias se utiliza la amiodarona, ¿verdad? La adrenalina, ¿qué tipo de medicamento es? ¿Cómo lo administraron la adrenalina? ¿Me pueden decir? Claro, la administración es endovenosa, no se administra directamente en bolo, ¿verdad? A veces también se administra adrenalina en el tubo endotraqueal.
Muy bien. Muy bien, Estelita, ¿cierto? Así se administra la adrenalina. Bueno, colegas, en vista de que no hay preguntas, no hay más preguntas, yo creo que ya esto damos por terminado el tema y les agradezco mucho por su tiempo. Em, ¿No? Espero que haya alcanzado sus expectativas el tema, ¿no? Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos ustedes.